Y ya le damos la bienvenida a Jorge Díaz, fiscal de corte. Bienvenido, un gusto recibirlo esta mañana. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Díaz, recuerdo que el año pasado hicimos un programa especial aquí en Televisión Nacional vinculado con la puesta en marcha de este Código del Proceso Penal. Y bueno, y nuevamente está el tema sobre la mesa. ¿Cuál es su evaluación? Porque en este momento fundamentalmente operadores judiciales debaten sobre el tema. Nosotros allí reflejábamos lo que opinaba el fiscal Pacheco, muy crítico, pero también la opinión del fiscal Juan Gómez, que tiene otra visión, o del propio expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, hoy juez internacional, respecto a cómo marcha este código y a la vez la gente que dice, bueno, en Uruguay los delitos están en aumento. A ver, punto número uno. Existe un problema de seguridad en el Uruguay, yo creo que eso es absolutamente indiscutido. Los delitos están en aumento por lo menos desde que se lleva estadística seria hasta la fecha. De 1985 a la fecha los delitos han ido creciendo. Ha ido creciendo la cantidad de delitos y ha ido creciendo la población carcelaria. Yo siempre pongo el ejemplo de que el 31 de diciembre de 1999 había 4.100 privados de libertad en el Uruguay. Hoy tenemos más de 10.000. Es decir, crecen los delitos, crece la población carcelaria y ahí hay una espiral que algún día vamos a tener que estudiar adecuadamente. Pero no me quiero ir de tema. Crecen los delitos, han venido creciendo en forma constante. La seguridad es un problema importante para los uruguayos. Es desde el segundo semestre del 2009 el problema que más preocupa a los uruguayos, eso son datos de la realidad. Y luego aparece esta discusión, que yo creo que es más política que jurídica, relacionado con si el CPP es más benigno o menos benigno que el anterior y si eso tiene un efecto en el aumento de los delitos o no. Desde nuestra óptica, y yo así lo sostuve, incluso en un debate en ADM, donde estuvo presente el ministro de la Corte, el doctor Chediak, el senador Larrañaga y el ministro del Interior, yo creo que la seguridad tiene causas muy profundas. El delito tiene causas muy profundas. Y si nosotros simplificamos el problema de la seguridad a estrictamente la parte de la investigación y la persecución criminal, que es la parte represiva, y dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la prevención, nosotros tenemos una usina generadora permanente y sistemática de delito, que son las causas, que no la estamos atacando, y estamos centrando todo el debate en cómo no podemos reprimir aquello que esto genera. Entonces, como cualquier problema en la vida a resolver es ataquemos las causas. Yo no digo que no operemos sobre las consecuencias, pero fundamentalmente ataquemos las causas. Es decir, una política pública de seguridad requiere prevención y represión. Yo creo que los uruguayos estamos obsesionados con la represión y nos estamos olvidando de la prevención. ¿Cómo? Y mientras esa usina generadora siga funcionando, el problema no lo va a resolver ni este código, ni el anterior, ni el que venga. Claro, pero el tema es que creo que a la gente le causa indignación. A la gente se le transmite un día sí y otro también, con distintos intereses, no me corresponde a mí entrar en ese debate, que hay un responsable. Porque para un conjunto de operadores que tienen responsabilidades en un problema, encontrar un responsable que no sea él, bueno, de alguna manera facilita un poco las cosas. Pero yo creo que acá hay un tema de visiones distintas. Yo ahora venía escuchando una entrevista que le hacían en el día de ayer en el programa de Perspectiva a la presidenta de la Asociación de Fiscales y ella decía básicamente eso, es decir, no se puede seguir, o sea, insulta la inteligencia decir que un código de proceso penal es el responsable de la seguridad en el país. O del aumento de los delitos, como se ha dicho. Porque escúcheme una cosa. A ver, pero si vamos punto por punto. Lo primero. No, pero voy al tema del debate, porque después hay otra etapa, que es el debate jurídico. Y en el debate jurídico, todos los temas que planteó, por ejemplo, el otro día el fiscal Pacheco, no son nuevos. Todos esos temas se discutieron antes de la aprobación del código que fue aprobado por unanimidad en el Senado y por amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Es una política pública
porque parece que a veces nos olvidamos de ese tema. Esto no es un marciano, no es ET, no es Díaz que vino y dijo hágase la luz. Esto es una discusión parlamentaria que termina con la aprobación por amplísima mayoría en el Parlamento de la aprobación de un código que iba en clave de derechos y que apuntaba a una política pública. Punto número 1. Entonces, pero ya ahí se dieron debates. Con posterioridad a eso se siguieron dando debates en el plano académico, sí, claro, y en el plano judicial. Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, cuando se dice que este código es menos garantista porque permite formalizaciones sin diligenciamiento preceptivo de prueba y permite disponer la medida cautelar de la prisión preventiva sin prueba. Sin prueba preceptiva. Eso ya fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció, dijo que era inconstitucional. Entonces, a ver, podemos seguirlo discutiendo, pero por lo menos si vamos a discutir de este tema, y sobre todo públicamente, digámosle a la gente, miren que la Corte ya se pronunció sobre esto. ¿Por qué usted hace unos días... Pero hacemos omiso medio, ¿no? Claro, o sea, sí, no mencionamos aquello... Que eso sucedió. Bueno, pero, no por mencionamos aquello que no nos conviene. Ahora, si vamos a discutir jurídicamente y omitimos un pronunciamiento de esta magnitud, como que no hubiera existido, creo que es preocupante. Pero, a ver, el debate se va a seguir dando en el plano académico, en el plano jurisdiccional y en el plano público, porque ahora trasladamos a los más media los debates académicos sin anestesia, además, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el trabajo de los fiscales? Porque para que la gente entienda, ellos tienen independencia técnica, pero usted es el fiscal de corte, tiene la responsabilidad última. ¿Cómo es? Porque a la vez, una frase que usted dijo, la sociedad, hablándole a los fiscales, le paga sus sueldos para que acusen a los delincuentes. Es decir, ¿usted está en este momento en tensión, por lo menos con algunos fiscales? ¿Ha discutido con ellos? ¿Cómo ha sido el...? Mire, yo tuve ayer, o el día martes o el miércoles, no, hoy, el martes, una reunión con la comisión directiva de la Asociación de Fiscales, que es mi interlocutor. O sea, yo no puedo... Diálogo, o sea, ayer tuvimos reuniones con los 4 fiscales de flagrancia que habían estado de turno la semana anterior, en la tarde tuvimos reunión con los fiscales que están trabajando en el caso Balcedo, es decir, reuniones de trabajo concretas tenemos, pero desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, obviamente el interlocutor es el gremio y es la Asociación de Fiscales. Tuve una reunión muy franca, muy directa, y allí, bueno, se plantearon un conjunto de cuestiones que se discutieron allí y que, por mi parte, allí van a quedar. Y fijamos un calendario de trabajo a lo largo de todo el año, ya fijamos la próxima reunión, tenemos los temas que vamos a hablar y discutir. Eso es lo que tiene que ver en el relacionamiento institucional con los fiscales, es decir, el relacionamiento institucional se da a través del gremio que representa, creo yo, a esta altura el 90 y pico % de los fiscales. Y eso va a seguir así y en ese plano vamos a seguir trabajando. Respecto a cómo evalúo yo el trabajo de los fiscales, yo creo que los fiscales, a ver, Binder es un profesor argentino que ha trabajado en todos los procesos de reforma en América Latina, que la reforma es, para todos los operadores del sistema de justicia, un cambio de 180 grados. Y para los fiscales es un doble salto mortal al vacío sin red. Es una frase textual de Binder. Y es verdad, quienes más sufrieron cambios en las condiciones de trabajo, en la exposición pública, en un montón de cosas fueron obviamente los fiscales. Bueno, hubo un fiscal que tuvo que salir a decir me equivoqué cuando dejó de vacaciones a una persona que... No hablemos de caso concreto. En términos generales, y en términos generales también, los fiscales han hecho un enorme esfuerzo por adaptarse y por ponerse... Yo dije el otro día, se pusieron la reforma al hombro, lo dije el año pasado. Y es verdad. Es verdad, acá hay gente que trabaja muchas horas, que ha dejado muchas... Yo creo que eso no se puede discutir. Luego, bueno, obviamente, cuando uno analiza si en determinados lugares existen algún tipo de inconveniente, bueno, hay que trabajar para resolver esos inconvenientes. Porque el jerarca del servicio lo que debe procurar es que la máquina, o sea, que el servicio se siga funcionando o funcione cada vez mejor. ¿Usted niega haber ejercido presiones sobre los fiscales? No, yo nunca le dije a un fiscal qué era lo que tenía que hacer en ninguna causa concreta. Eso tenga usted la más absoluta seguridad. En el Uruguay los fiscales tienen independencia técnica, cosa que en otros países no sucede. Pero en Uruguay los fiscales tienen independencia técnica y ellos pueden, en cada caso concreto,
obviamente que existe la posibilidad del dictado de instrucciones generales, que son generales para todo el mundo, pero no concreto, y en ningún momento se le dio a ningún fiscal ninguna instrucción concreta de qué hacer. Sí hay instrucciones generales, por ejemplo, la instrucción general número 6, aprobada por el Consejo de Instrucciones Generales, donde se le marca a los fiscales una línea de política criminal a seguir, y que bueno, que fue elaborada entre ellos por los propios fiscales, ¿no? Porque la Asociación de Fiscales tiene un delegado en este Consejo. ¿Usted esperaba que la gran mayoría de los casos se llegara a los juicios abreviados? Porque eso es una de las cosas que se está discutiendo. Es decir, primero una apreciación, porque bajo el nombre de juicio abreviado hemos metido todo lo que está bajo el poncho. Primero, existen distintos caminos o distintas vías para resolver el conflicto luego que el fiscal hace una imputación. El fiscal imputa, investiga, reúne evidencia, formaliza, es decir, formaliza la investigación, imputa a una persona y dice, fulano de tal, quiero que se... por tal delito. Después hay distintas vías. Uno son los acuerdos reparatorios, es decir, acuerdo reparatorio entre la víctima y el victimario, en el cual el fiscal no participa, que en determinados delitos se habilita. Y sabe que toda la vida existieron, aun cuando la ley no lo preveía. El acuerdo reparatorio hay un delito contra la propiedad, básicamente, pasan los homicidios culposos, en los delitos culposos, delitos de lesión en los homicidios, no, pero digo, los delitos culposos, los accidentes de tránsito. Y ahí el fiscal lo que hace es decir, bueno, generalmente ahí viene víctima y victimario y dice, mire, señor fiscal, llegamos a un acuerdo. La víctima dice, yo no quiero que esto siga. Y el fiscal tiene que evaluar, porque puede ser que sea un delito, o sea, hay delitos que no admiten acuerdo reparatorio. Está, por ejemplo, los delitos sexuales, los delitos... estamos hablando de delitos patrimoniales en este caso. Eso es una salida, eso anda en el 3% más o menos. Después está la suspensión condicional del proceso, que ahí sí ya es un acuerdo entre el fiscal y el imputado, en el cual se lo imputa, se lo formaliza y se le pone condiciones. Es básicamente lo mismo que el procesamiento sin prisión del sistema antiguo. Eso anda en el 20%. Y luego hay un porcentaje, que es el proceso abreviado, que anda creo que en el 60%, 50 y pico por ciento, no llega, que ese es un acuerdo entre el fiscal y el defensor del imputado, asistido por su defensor, donde se le impone una pena. Y termina con una sentencia de condena. Y en el caso, por ejemplo, de mediados de mes de enero, cuando ocurre el caso de Abigeato, allí... Está bien. Entonces te habla del caso de Chuy. Primera cosa, yo no encuentro el Abigeato. Porque acá lo que hubo fue un ciudadano que le entregó 300 vaquillonas a otro, a pastoreo, y esa persona que los tenía se apropió de ellos y los vendió. Abigeato es otra cosa, cuando yo entro al campo y sustraigo... Sí, está bien. Digo porque a veces generalizamos y es importante aclarar. Está bien, ahí lo que pasó fue que esa persona, la que cometió la apropiación indebida y la que llevó esos bichos ajenos al mercado, se suicidó. Yo le digo una cosa, ese caso en el sistema antiguo moría ahí. Moría ahí. Acá lo que la Fiscalía hizo, bueno, ojo, acá hay un montón de irregularidades que permitieron que esto sucediera. Entonces, está bien, el que se apropió de los bichos se suicidó. Pero acá hay una cadena que hay que seguir. Y le digo más, vamos a seguir siguiendo las cadenas en todos los casos de esta naturaleza que se den en todo el país. Usted dice, entonces, esto no terminó, es decir. Se habló con se fue por los operadores, se fue. Y el fiscal lo que entendió es que ahí había una discusión de las personas que habían adquirido esos animales, que lo habían adquirido, bueno, ellos decían que lo habían adquirido por pantalla, que eran de buena fe. El fiscal dijo, bueno, mira, está bien, pero acá hay un conjunto de irregularidades que indican que no sería tan comprador de buena fe. Y por eso los voy a imputar. Ahora bien, se arregle todo con dinero, pero ¿sabe qué pasa? Y que no se pague pena. Vino el propietario, el denunciante, y dijo, yo llegué a un acuerdo reparatorio con el victimario. El fiscal ahí tenía dos caminos. Dice, bien, yo respeto el acuerdo reparatorio y esto queda acá. ¿O sabe lo otro que podía haber hecho el fiscal? Yo sigo para adelante igual. Ahora, sigo para adelante igual y el acuerdo se cae. Porque nadie le va a hacer un acuerdo y además, entonces digo, la responsabilidad del fiscal ahí es evaluar el interés de la víctima, el interés de la sociedad, y bueno, y en ese caso se entendió que era prioritario, en ese caso concreto, era satisfacer el interés de la víctima a través de un acuerdo reparatorio. Yo creo que, más allá de que nos duela, está bien. A ver, yo como ciudadano, y quiero que pague... Claro, y que además, que sean penados. Todo no se puede. Porque si son penados
Nadie va a hacer un acuerdo reparatorio con la víctima si no tiene un beneficio. ¿Usted cree que se tiene que ir hacia nuevos cambios? Porque por algunos planteos que se han hecho, por ejemplo, que... Mire, basta de cambios. Basta. Hicimos un... A ver, yo creo que el código tiene... Yo, si me pregunta, mire, yo mandé 100 artículos en abril del año 2017 al Parlamento para modificar, de los cuales el Parlamento votó 40, es decir, que me quedarían no menos de 60 artículos para modificar. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que pasó lo de San Luis y modificamos el código como consecuencia de un caso. Y ahora resulta que el tribunal revoca la sentencia. Vamos a modificar la modificación. Porque acá se aprobaron las diligencias para mejor proveer, un cambio que desde el punto de vista jurídico es una puñalada del sistema acusatorio, se aprobó, digamos las cosas claras, como consecuencia de lo que pasó en San Luis. Ahora el tribunal revocó, bueno, vamos a modificar eso. Yo creo que no podemos seguir, esto dicho con mucho respeto, creo que tenemos que dejarle un tiempo, darle un poco de oxígeno. Yo no me opongo a los cambios, y creo que hay que hacerle ajuste. Yo creo que la víctima tenemos que consagrar la figura del querellante, tenemos que darle la posibilidad a la víctima de que acuse si el fiscal no lo hace. ¿Sabe por qué? Eso no está sucediendo. No, porque no está consagrado legalmente. Esa modificación yo la vengo proponiendo desde antes que se aprobó el código. Fue una de las batallas que perdí en el debate de discusión del código, porque había gente que, bueno, que tenía argumentos. Por ejemplo, el doctor Chediak, él decía, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, no me parece. Bien, es una discusión académica que se dio en su momento. Ahora, yo sigo insistiendo. ¿Por qué? Porque eso nos resuelve un montón de problemas. Nos resuelve un montón de problemas, porque hoy la víctima se puede oponer. Porque es la propia víctima la que, claro, la que acusa. Si el fiscal no lo hace... Y la terminología del nuevo código, que es compleja también para la gente, bueno, para el común. La anterior era complejísima, lo que pasa es que estábamos acostumbrados. Si usted utiliza una determinada terminología durante más de 150 años, evidentemente le termina siendo fácil, pero... La gente dice, ¿qué es formalizar? Bueno, yo creo que hay un uso un tanto... Formalizar una investigación es hacer una imputación. Por eso nosotros incluso ahora en la página web de la Fiscalía eliminamos el término que se formaliza la investigación, pero a la persona no se la formaliza, a la persona se le imputa. Es decir, yo entiendo que hay elementos para que esta investigación continúe ya en otro plano más judicial, porque hasta ese momento el fiscal actúa solamente en la órbita de la Fiscalía, y de ahí incluso se desatan un montón de consecuencias, se pueden imponer medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, empieza a correr un plazo para el fiscal para presentar la acusación, esa prisión preventiva generalmente también tiene un plazo, es decir, hay un montón de consecuencias jurídicas que se desatan a partir de ese acto de formalización de la investigación, pero que en los hechos es imputar a una persona, o no acusar, porque acusar se la acusa después, pero sí decir, bueno, usted cometió tal delito. Quiero decir, usted dice, no hay una rebaja de las penas. Eso no es cierto. Mire, para rebajar las penas tenemos que cambiar el Código Penal, que no se cambió. Pero además que deberíamos cambiarlo. Pero hay otra cosa que es la siguiente. No hay un estudio estadístico serio, no existe, de cuáles eran las penas que efectivamente se cumplían, no las que se ponían en la sentencia. Sino las que se cumplían. Las que se cumplían, porque en el 50%, o sea, en el sistema anterior el 50% de los procesamientos eran sin prisión. Y en aquellos procesamientos con prisión de delitos excarcelables, lo que la ciudadanía se enteraba era de que lo habían procesado con prisión. Pero la ciudadanía no se enteraba, porque el sistema anterior en oscurantismo, en opacidad, tiene todos los pergaminos. Este es mucho más transparente. Ahora sabemos todo. Alguno ha dicho que hasta se sabe de más. No, está bien que se sepa todo, pero en el sistema anterior salían a los 3 meses. Después salía una sentencia al año que decía condénase a fulano de tal a la pena de 20 meses de prisión, pero todos sabíamos que esa persona estaba solo 3 meses preso. Entonces, si no hay un estudio anterior estadístico serio de cuáles eran las penas que se cumplían, ¿con qué comparamos? La comparación se hace en base a parámetros subjetivos. A mí me parece que... Y si vamos a ese caso, yo le digo, a mí me parece que eso no es así. Porque ahora, cuando se pacta, por ejemplo, en el fin de semana en Melo hubo una rapiña que generó un ruido en la prensa, porque acá parece que hay gente que anda buscando con la lupa a ver qué está pasando, obviamente siempre con el H. Está bien, generó ruido.
El lunes se los condenó a la pareja, a él a 5 años de prisión efectiva y a ella a 4 años de prisión efectiva por una rapiña. Una rapiña atentada, además, creo. Bueno, no me acuerdo si era atentada. Digo, esas penas eran iguales a las penas del proceso anterior. Claro. Entonces, vamos yo creo que acá se hacen afirmaciones a la ligera. Entonces, si vamos a discutir con cifras, este sistema tiene cifras, es transparente. La ciudadanía sabe lo que pasa. Si usted me pregunta cuál fue el cambio más grande, es que hoy el ciudadano sabe lo que pasa en esa puerta que antes estaba cerrada. ¿Y usted defiende? Sabe que eso es democracia. ¿Por qué dijo la sociedad le paga sus sueldos para que acusen a los delincuentes? ¿Por qué dijo esa frase? No, yo dije que eso, lo que dije, dije que nuestro trabajo era investigar y formalizar. Y que la sociedad nos pague, es un dato objetivo. Yo creo que, eso lo dije el otro día a la asociación, venía de un mes y medio de licencia y quizá en ese momento no era el momento oportuno para hablar de estas cosas. Por esa misma razón no voy a hablar públicamente de estos temas, y estos temas los vamos a hablar en el relacionamiento con la comisión directiva y con la evaluación semanal que hacemos con los fiscales, que me parece lo más sano. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. El trabajo de los fiscales no se puede medir en base a un solo parámetro. Yo hice una publicación en Facebook sobre ese punto. Acá hay que tener en cuenta la cantidad de delitos que se cometen en la jurisdicción, saber si esa fiscalía trabaja solamente en código viejo o en código nuevo, porque hoy hay fiscalías que solo trabajan en código nuevo o solo código viejo, y otras que trabajan en los dos sistemas, saber si esa fiscalía tiene o no otras materias, saber qué cantidad de casos le fueron asignados, saber que cada caso se autoasignaron, es decir, el fiscal cuando recibe la llamada telefónica se lo autoasigna, las formalizaciones, los archivos, las acusaciones, las condenas. Es decir, hay un conjunto muy importante, los juicios orales. Un juicio oral lleva mucho tiempo de preparación y demás, y todo eso hay que evaluarlo. No podemos hacer una evaluación en base a un solo parámetro. Y no podemos hacer valoraciones mediáticas.